Visualiza que tienes un amigo que quiere poner un negocio en otro país. Llama por teléfono, investiga, pregunta. Lo primero que quiere saber no es cuánto puede ganar, sino si puede confiar, si las reglas son claras, si mañana no le van a cambiar todo de la noche a la mañana. Pues los grandes inversionistas del mundo hacen exactamente lo mismo, solo que en lugar de llamar por teléfono, mueven millones de dólares. Y antes de mover un solo centavo, miran con lupa un montón de cosas que la mayoría de la gente ni siquiera saben que existen. Hoy vamos a hablar de la inversión extranjera directa, de ese dinero que llega de afuera para construir fábricas, comprar empresas, generar empleo. Vamos a entender por qué unos países la atraen como imanes y otros la espantan. Y lo más importante, vamos a ver cómo te afecta a ti, aunque nunca hayas puesto $1 en la bolsa. ¿Qué es la inversión extranjera directa y qué no es? Pongamos una situación. Una empresa alemana decide abrir una planta de autos en México. Invierte en terrenos, construye naves, contrata trabajadores, compra maquinaria. Eso es inversión extranjera directa. Ahora, imagina que un fondo de inversión de Nueva York compra acciones de una empresa chilena en bolsa. Las compra hoy y las vende en 3 meses. Eso no es inversión directa. Es inversión de cartera, especulativa, que entra y sale con la misma facilidad con la que llegó. ¿La diferencia? La inversión directa tiene vocación de permanencia. El que pone una fábrica no la cierra al día siguiente. Quiere estar ahí años, décadas. Y mientras está, genera empleo, paga impuestos, transfiere tecnología, entrena trabajadores. Es una apuesta a largo plazo. Hay 3 formas que esta inversión se materializa. La primera es la inversión horizontal. Una empresa hace en otro país lo mismo que hace en el suyo. Una cadena de comida rápida estadounidense que abre locales en Colombia, eso es horizontal. La segunda es la inversión vertical. La empresa deslocaliza parte de su producción para aprovechar costos más bajos. Una marca de ropa que fabrica en Bangladesh porque la mano de obra es más barata. Eso es vertical. La tercera es la inversión conglomerada. Empresas de distintos países se asocian para hacer algo que ninguna podría hacer sola. Por ejemplo, 2 mineras de distintos países juntándose para explotar un yacimiento gigante. En los 3 casos, el dinero llega, se instala y empieza a moverse. Lo que miran los inversores antes de decidir. ¿Qué hace que un inversionista elija un país y no otro? Detente un momento y piensa en esto. No es solo cuestión de recursos naturales o mano de obra barata. Hay países con recursos enormes que no ven un centavo de inversión. Y países con pocos recursos que reciben montañas de dinero. Los inversores miran primero la estabilidad política. Un estudio reciente sobre 17 países de América Latina encontró que la independencia del Banco Central es uno de los determinantes más importantes de los flujos de inversión. Cuando el Banco Central es autónomo, cuando no puede imprimir dinero para financiar al gobierno de turno, los inversores confían. Pero hay más. Miran la seguridad jurídica. Que los contratos se cumplan. Que si compras un terreno, sea tuyo. Que si ganas un juicio, la justicia funcione. En países donde la justicia es lenta, corrupta o impredecible, el dinero se va. Miran la estabilidad macroeconómica, inflación controlada, deuda manejable, reservas internacionales sólidas. Un país con una inflación disparada es como un barco que se hunde, nadie quiere subirse. Miran la infraestructura, carreteras, puertos, electricidad, internet. Si una empresa no puede sacar su mercancía porque los puertos colapsan, si la electricidad se corta 3 veces al día, si el internet es lento, no importa lo barata que sea la mano de obra, no van a invertir. Miran la mano de obra calificada. No es solo tener gente que quiera trabajar, sino gente que pueda hacerlo, con educación, con habilidades. Por eso, los países que invierten en educación atraen inversiones más sofisticadas. Y miran los incentivos. Impuestos, facilidades, zonas económicas especiales. En Colombia, por ejemplo, las empresas que se instalan en zonas francas pueden pagar un 20% de impuesto a la renta frente al 35% general. Eso es un imán. Un estudio de la Universidad de Economía de Ho Chi Minh
Analizó 45 países durante 20 años y encontró que el control de la corrupción, la estabilidad política y el Estado de Derecho son los factores que más mejoran la atracción de inversión. No es casualidad. El círculo virtuoso. ¿Cuándo funciona? Cuando un país logra atraer inversión extranjera de calidad, los efectos se multiplican. Es como una rueda que empieza a girar. Primero, empleo. Las fábricas, las plantas, los centros de servicios necesitan gente. Contratan trabajadores locales. Esa gente gana un sueldo. Gasta en su barrio, consume, alquila, compra. Ese dinero se mueve. Segundo, transferencia de tecnología. Las empresas extranjeras suelen traer maquinaria más moderna, procesos más eficientes, prácticas de gestión más avanzada. Los trabajadores locales aprenden. Luego, muchos de ellos se van a otras empresas y llevan ese conocimiento. Eso se llama derrame tecnológico. Tercero, desarrollo de proveedores. Cuando llega una gran empresa necesitan insumos, servicios, logística. Empresas locales empiezan a proveerles. A veces esas pequeñas empresas crecen, se formalizan, empiezan a exportar. Un estudio en Ecuador encontró que la mayoría de empresas con capital extranjero tienen más probabilidades de exportar que las locales. No solo producen, también abren mercados. Cuarto, ingresos fiscales. Las empresas pagan impuestos. Esos impuestos financian escuelas, hospitales, carreteras. Si el gobierno es responsable, la calidad de vida mejora. Quinto, divisas. La inversión extranjera trae dólares, euros, yenes. Eso fortalece la balanza de pagos, da estabilidad al tipo de cambio, permite importar lo que el país necesita. Hay países que han vivido este círculo virtuoso. China, por ejemplo, pasó de ser un país pobre a la segunda economía del mundo en gran parte gracias a la inversión extranjera. México, con el TEMEC, ha atraído inversiones masivas en el sector automotriz. Vietnam, con estabilidad política y costos competitivos, se ha convertido en la nueva fábrica del sudeste asiático. El otro lado, cuando algo sale mal. Pero no todo es color de rosa. La inversión extranjera también tiene su lado oscuro. El primer riesgo es la dependencia excesiva. Si un país se vuelve demasiado dependiente de un solo inversor o de un solo sector, queda expuesto. Si ese inversor se va, si cierra la planta, si el sector entra en crisis, la economía entera sufre. Hay países que dependen tanto de la minería extranjera que cuando el precio del cobre cae, todo se paraliza. El segundo es la repatriación de utilidades. Las empresas extranjeras se llevan sus ganancias a sus países de origen. Eso es normal, es parte del negocio. Pero si la repatriación es masiva, puede presionar la balanza de pagos y el tipo de cambio. El país recibe inversión, pero el dinero se va. El tercero es el impacto ambiental. No todas las inversiones son responsables. Hay empresas que contaminan, que depredan, que no respetan las comunidades. Por eso es tan importante que los países tengan reglas claras y capacidad de hacerlas cumplir. El cuarto es la competencia desleal. A veces las grandes empresas extranjeras llegan con ventajas impositivas, con subsidios, con condiciones que las empresas locales no tienen. Y eso puede matar la industria nacional. Las pequeñas empresas no pueden competir con gigantes que tienen el apoyo de sus gobiernos. El quinto es el riesgo geopolítico. Lo vimos con Rusia después de la invasión de Ucrania. Las sanciones internacionales congelaron activos, paralizaron inversiones, aislaron países. La inversión extranjera también depende de las relaciones entre países. Lo que está pasando en América Latina y por qué importa. América Latina es una región de paradojas. Tiene una proporción muy significativa de las reservas mundiales de cobre, gran parte de las reservas de litio, tierras fértiles, energía limpia, una población joven. Y sin embargo, su participación en la economía global sigue siendo baja, alrededor del 7% del PIB mundial, estancada desde hace décadas. ¿Por qué? Por una combinación de factores que actúan como un impuesto invisible. La inestabilidad política es uno de ellos. Gobiernos que cambian las reglas, que no respetan los contratos, que persiguen a las empresas.
Según una encuesta de la OCDE, solo el 35% de los latinoamericanos confía en su gobierno. Esa desconfianza ahuyenta la inversión. La desigualdad es otro. Latinoamérica es la región más desigual del mundo. El coeficiente del Gini promedia 0.46, muy por encima del 0.32 de los países de la OCDE. Esa desigualdad genera conflictos sociales, protestas, violencia. Y la violencia tiene un costo. Según el BID, el crimen y la inseguridad le cuestan a la región el 3.4% del PIB cada año. Eso es más que lo que muchos países gastan en educación. Las empresas pagan ese costo. Gastan en seguridad, en protección, en seguros. Pierden mercancía por robos, pagan sobornos. Todo eso encarece la operación y desalienta la inversión. Y luego está la fuga de talentos. La gente preparada se va. Médicos, ingenieros, programadores emigran a países donde pueden vivir tranquilos. Y eso deja a la región sin el capital humano necesario para atraer inversiones de alto valor agregado. Pero algo está cambiando. El nuevo escenario y las oportunidades que vienen. A pesar de todos estos problemas, hay razones para pensar que el escenario está cambiando. Primero, la transición energética global. El mundo necesita cobre, litio, níquel, tierras raras para fabricar autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas. Y América Latina tiene todo eso. Chile, Perú y México producen casi el 40% del cobre mundial. El triángulo de litio, Chile, Argentina, Bolivia, tiene más de la mitad de las reservas conocidas. Eso es poder de negociación. Segundo, el nearshoring. Las tensiones entre Estados Unidos y China están llevando a muchas empresas a buscar proveedores más cerca de casa. México es el gran beneficiado, pero también Centroamérica y Colombia. Las empresas quieren cadenas de suministro cortas, confiables, seguras. Tercero, la estabilidad política. En varios países, el péndulo está volviendo al centro. Gobiernos extremos están siendo reemplazados por administraciones más pragmáticas, más amigables con la inversión privada. No es una tendencia uniforme, pero se nota. Cuarto, los incentivos concretos. Países como Colombia ofrecen zonas francas con impuestos reducidos. Chile tiene acuerdos comerciales con más de 60 países. Brasil creó un régimen especial para centros de datos que exime de impuestos a la importación de equipos. Son políticas activas, no solo esperar que llegue la inversión. Brasil y México concentran una parte muy importante de la inversión extranjera en la región. No es casualidad. Tienen un mercado interno grande, estabilidad relativa y política activas de atracción. La competencia entre Estados Unidos y China también juega a favor de la región. Ambos quieren asegurar su acceso a minerales críticos y están dispuestos a invertir para conseguirlo. Eso abre oportunidades que antes no existían. Al final, la inversión extranjera es como el oxígeno. Cuando fluye, todo funciona. Cuando se bloquea, todo se asfixia. Y ese oxígeno no es gratis. Hay que crearlo, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Y eso quiere que todos, desde los gobiernos hasta los ciudadanos, entendamos cómo funciona, para no espantar el dinero que puede cambiar la vida de la gente.